Veamos otro ejemplo. Una factura de luz indica que el consumo es de 75 kilovatios hora de electricidad, cuesta $90. ¿Cuántos kilovatios de electricidad se deben consumir si se quiere pagar 60? Bien, entonces, asimismo, vamos a identificar las variables que participan en este ejercicio y tenemos siguiente, tenemos una variable que es el consumo de electricidad, ¿sí? Vamos a poner aquí consumo, ¿sí? Y también tenemos el costo, ¿sí? El costo de ese consumo. El costo. Bien, entonces colocamos los datos y nos dice en primera instancia que para un consumo de 75 kWh se debe pagar $90, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos kWh de electricidad se deben consumir si se quiere pagar $60? Entonces, en este caso, queremos saber es el consumo, ¿sí? Queremos saber es el consumo. Entonces, como lo queremos saber, le vamos a poner una X, ¿sí? ¿Cuánto consumo entonces equivale a $60 de costo? Ya, listo. Y ahora sí, vamos viendo. Entonces, podemos aquí observar que si consumo más luz, o sea, más energía eléctrica, ¿sí? A más consumo, el costo es mayor. ¿Okay? Bien, entonces podemos observar entonces que si el consumo aumenta, el costo también lo hace. Estamos ante un caso de proporción directa entre dos cantidades o dos variables. ¿Cómo la resolvemos? Se resuelve en cruz, de esta forma. Entonces, quiero la x, ¿verdad? Despejarla y digo x es igual a raya de fracción, siempre va a haber una raya de fracción, siempre eso me va a dar una fracción, raya de fracción, y veo lo que está en este caso arriba o abajo de la x, ¿sí? ¿Qué cantidad hay? En este caso está arriba. Tenemos 75 que se multiplica, ¿sí? Esta línea roja quiere decir que se multiplica por 60. 75 por 60, ¿sí? Dividido para, sería la multiplicación entre x con 90. Pero como ya está aquí, la x solamente quedaría dividir para 90. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Simplifico estos ceros que están aquí y aquí puedo sacar la tercera, tercera de 6 que es 2 y tercera de 9 que es 3, ¿sí? Bien, entonces digo 75 para 3, 75 dividido para 3, eso me da a 25 y por 2 me quedaría 50, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que 50 kilovatios hora, ¿verdad? De electricidad es lo que cuesta $60. Bien, sigamos. Vamos ahora con el caso de regla de tres simples inversa. Entonces, para este caso, la regla de tres simples inversas se la trabaja con cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? Es decir, mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye en esa misma proporción y viceversa. ¿Okay? Entonces, la regla de tres simples inversas nos permite calcular el término desconocido de una proporción inversa, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí?
tenemos una persona que gasta el 75% de su salario y ahorra $600. ¿Cuánto ahorraría si solo gasta el 60%? Bien. Entonces, asimismo, similar con la regla de tres simples directa, hay que identificar las variables que participan en mi problema. Tenemos aquí una variable que viene a ser gasto, ¿sí? Y la otra variable es el ahorro, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar el gasto, colocamos gasto y acá colocamos el ahorro. Bien, entonces colocamos aquí los datos, que no hay problema, y nos dice que cuando se gasta el 75% del salario, entonces aquí tenemos, si el gasto es del 75%, vamos aquí ya a poner el gasto en porcentaje, ¿sí? Gasto en porcentaje, o sea, en tanto por ciento. Si tenemos un gasto del 75%, ¿sí? Dice que el ahorro es de $600, ¿sí? El ahorro viene a ser de $600. Y nos preguntan cuánto se ahorra si solo se gasta el 60%. Entonces, si gastamos ese 60%, ¿cuánto ahorro? No conozco cuánto ahorro, le pongo una X. Bien, ahora veamos cómo saber si es una proporción inversa. Bueno, aquí mientras mientras más se gasta, el ahorro es menos, o sea, porque le queda menos dinero. Y viceversa, mientras menos se gasta, hay más ahorro. Entonces, si el gasto aumenta, el ahorro disminuye. Si tenemos una proporción inversa entre estas dos variables, porque mientras la una aumenta, la otra disminuye. ¿Cómo se resuelve la regla de tres inversas? Se lo hace en horizontal, es decir, ya no en cruz, sino en horizontal, es decir, de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Ahora, quiero despejar la X, entonces lo hago similar como la directa. Entonces, coloco X es igual raya de fracción y empiezo. Entonces, lo que veo en el lado vertical en la columna de la X es el número 600, ¿sí? 600, ¿sí? Entonces 600, ¿sí? Tiene que multiplicarse. Esta línea me indica que se tiene que multiplicar por 75. Entonces 600 por 75. Y abajo, ¿sí? Me quedaría X por 60, pero como la X ya está aquí despejada, entonces simplemente pongo por el valor que se multiplica, que es 60. Bien, entonces este 60 de aquí con el 60 que está acá se puede simplificar quedándome 10. Bueno, o 600 dividido por 60 me da 10. Y 10 por 75, esto me da 750, ¿sí? En este caso, como estoy hablando de un ahorro y eso viene dado en dólares, entonces quiere decir que si gasto el 60%, voy a ahorrar $750. ¿Sí? Y es obvio porque fíjense que aquí con un gasto mayor el ahorro es menor, ¿sí? El ahorro es de $600. Entonces con un gasto menor el ahorro tendrá que ser mayor. Ahí tenemos entonces la respuesta. Bien. Tenemos otro ejemplo, dice, si 3 personas construyen un tanque en 12 días, ¿cuántas personas se necesitan para construir el tanque en 9 días? Bien, entonces así mismo vamos haciendo, vamos a colocar los datos y tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos aquí entonces,
tenemos cantidad de personas, ¿sí? Esa es una variable, personas, vamos a poner en la P de personas, ¿sí? Dice construir un tanque en 12 días, ¿sí? Ahora, como me hablan aquí de también un tanque, entonces esta cantidad no iría dentro de las variables porque no está variando, sino que se mantiene. Y tengo la otra variable que es, vienen a ser la cantidad de días. Vamos a ponerle la de días. Bien, entonces tenemos que 3 personas construyen un tanque en 12 días. La pregunta es cuántas personas se necesitan para construir el tanque en 9 días. Entonces, si en 9 días, ¿cuántas personas se requieren para construir el tanque? Como no conozco la cantidad de personas, le pongo la X. Y bueno, voy a resolver entonces. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. A ver, aquí me están hablando más bien de un trabajo hecho en cierta cantidad de días. ¿Sí? Ok. Entonces, con 3 personas dice que se hace en 12 días ese trabajo. Y la pregunta es cuántas personas se requieren para que el trabajo se haga en 9 días. Bien, si aumento la cantidad de obreros en el trabajo, eh, se espera que el trabajo concluya en menos tiempo. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Quiere decir que si aumenta la cantidad de personas, el tiempo que se demora en hacer el trabajo disminuye. Tenemos entonces la proporción inversa entre la cantidad de personas y el tiempo que se demora en hacer el trabajo. Entonces, esta proporción se resuelve de esta forma, ¿sí? En horizontal. Entonces digo x es igual a, quiero la x, que es la cantidad de personas, x es igual a variable de fracción, y sería 3 por 12, 3 por 12 dividido para 9, ¿sí? Entonces 12 por 3, 36, dividido para 9, esto me da 4. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que necesito 4 personas para terminar de construir el tanque en 9 días. Ahí tenemos, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. Dice un atleta olímpico corre a una velocidad de 5 metros por segundo y termina una carrera en 36 segundos. ¿En cuánto tiempo terminará la carrera si aumenta su velocidad a 6 metros por segundo? Y entonces así mismo vamos a identificar las variables que participan en este problema. Tenemos una de ellas es la velocidad, ¿sí? Y la otra es el tiempo. Entonces aquí voy a anotar esas variables, velocidad y acá el tiempo. Bien, entonces coloco los datos. Me dice que a una velocidad de 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, la carrera se termina en 36 segundos. Se termina la carrera, llega a la meta en 36 segundos. Y me preguntan en cuánto tiempo terminará la carrera si aumenta su velocidad a 100 metros por segundo. Entonces, si la velocidad es 100 metros por segundo, ¿en qué tiempo terminará la carrera? Entonces, le pongo la X porque no conozco ese tiempo y tengo que hallarlo. Ya, ahora bien, veamos. Si usted está haciendo una carrera, si usted está corriendo para llegar a una meta, bueno, llegará en cierto tiempo a una velocidad. Pero si usted va más rápido, se aumenta la velocidad, lo que se espera es que llegue en menos tiempo. Entonces si aumento la velocidad, el tiempo llegar, el tiempo que llega a la meta disminuye. Entonces ahí tenemos la proporción inversa, ¿sí? Y se resuelve en horizontal. Vamos a despejar
la X, que es el tiempo que quiero saber, en qué tiempo llega con 6 metros por segundo. Entonces digo X es igual a la unidad de fracción, y sería 5 por 36 sobre 6. Entonces 36 dividido por 6 me da 6, y 5 por 6 me da 30 segundos, ¿sí? Entonces esto me quiere decir que si aumento la velocidad a 6 metros por segundo, terminaré la carrera en 30 segundos, ¿sí? Obviamente está en proporción inversa, ¿sí? Porque con 5 metros por segundo se terminaba en 36 segundos, y ahora si lo aumento voy a terminar en menos tiempo, ¿sí? Como aquí indica claramente. ¿Okay? Bien, regla de tres compuesta. Bien, ya. Tenemos entonces que hay también problemas en las que se tienen más de tres datos que se relacionan entre sí. ¿Ok? Es decir, hay cantidades que van a estar en relación directa y otras cantidades en relación inversa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la regla de tres compuesta me ayuda para ese tipo de problemas en donde tengo que hallar el término desconocido cuando se tienen dos o más proporciones, sean directas o inversas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 6 trabajadores construyen una pared de 12 metros en 5 días. ¿Sí? ¿Cuántos metros de pared similar pueden construir 15 trabajadores en 3 días? Bien, asimismo tengo que identificar las variables que participan en el problema. Entonces tengo cantidad de trabajadores por un lado, ¿sí? Dice que construyen una pared, o sea, tengo también la pared, ¿sí? O sea, la cantidad de pared, ¿sí? O sea, eh, ya una pared de 12 metros, ¿sí? Entonces aquí tendría, bueno, mejor dicho, esta variable no es la pared, sino metro de pared, ¿sí? El metro de pared. Lo hacen en 5 días, ¿ok? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces tenemos cantidad de trabajadores, los metros de pared, ¿sí? Que hacen, y la cantidad de días que se demora en hacer esos 12 metros de pared. La pregunta es: ¿cuántos metros de pared similar pueden construir 15 trabajadores en 3 días? Bien, bueno, aquí para la regla de tres compuesta es indispensable aquí colocar las variables eh, de forma que se puedan relacionar entre sí. ¿Ok? Ya, entonces, por ejemplo, podríamos colocarlas en orden, tal como está aquí. Primero, la cantidad de trabajadores, los metros de pared que se construyen con el MP, metros de pared, y la cantidad de días que demoran en construir esa cantidad de metros de pared. Entonces, veamos si estas variables se relacionan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, eh, si aumento la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Entonces, obviamente, si aumento los trabajadores, espero construir más, más pared, o sea, más metros de pared. Entonces, aquí sí hay una relación, ¿sí? Entre cantidad de trabajadores con metros de pared. Si hay una relación, es decir, más trabajadores, se construyen más metros de pared, ¿sí? Bien, pero veamos acá, ¿habrá alguna relación entre los metros de pared construidos con la cantidad de días eh, en que se demora en hacer esos metros de pared? Entonces, eh, bueno, podríamos pensar que además, eh, si hago más metros de pared,
si hago más metros de pared, eso tomará más días. Pues sí, si hay una relación, ¿sí? Es decir, la cantidad, si pasan más días de obra, entonces van a haber más metros de pared. Entonces sí hay una relación, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces tenemos que estas dos variables sí se relacionan y también estas dos. Entonces ahí ya tengo ahí tengo la relación entre las variables que participan en el problema. Ahora coloco los datos y tengo primero que 6 trabajadores construyen 12 metros de pared en 5 días. La pregunta es ¿cuántos metros de pared se pueden construir 15 trabajadores en 3 días? Entonces, ¿cuántos metros de pared? Como no conozco, le pongo X. Pueden construir 15 trabajadores en 3 días. Ya, y ahora sí ya tengo los datos y vamos a resolver. Entonces todas las variables que tengan proporción directa, ya se sabe que se la resuelve en cruz. Aquí tengo la cruz, porque estas dos están en proporción directa. Si están en proporción inversa, tengo que ponerle las líneas horizontales. Entonces, pero como estas dos de acá también están en proporción directa, entonces también se resuelve en cruz. Y ahora sí voy a despejar la X, que es lo que necesito saber. Los metros de pared que van a construir 15 trabajadores en 3 días. Entonces pongo X igual raya de fracción. Y aquí está, voy a despejar la X. Entonces veo lo que está por encima, por debajo de la X. En este caso tengo por encima el 12. Eso va en el numerador, ¿sí? 12 por. Entonces, ¿qué es lo que se une con 12? El 15 y el 3. ¿Sí? 12 por 15 y por 3. 12 por 15 y por 3. Ya está, la parte del numerador. Ahora en el denominador sería X por 6 por 5. Pero como la X ya está acá, sería nomás 5 y por 6. Muy bien. Ahora sí, simplificamos y todo lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces aquí tengo 12 dividido por 6, se la sexta, aquí me queda 2, aquí me queda 1. La quinta, aquí me queda 1 y la quinta de 15 me queda 3, ¿sí? Aquí me queda 2 por 3, 6 por 3, 18. Entonces, los metros de pared que se construyen serán 18 metros de pared con 15 trabajadores en 3 días. ¿Sí? Ahí tenemos. Bien, sigamos con el otro ejemplo. Una empresa de transporte cobra 5.000 por trasladar 30 toneladas de hierro a una distancia de 100 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuánto cobrará por transportar 10 toneladas de hierro a una distancia de 150 kilómetros? Bien, asimismo vamos a identificar las variables que aquí tenemos. Ya, entonces aquí tenemos por ejemplo un costo, o sea, un cobro que sería un costo. Un costo por trasladar toneladas de hierro. O sea, tenemos aquí un peso, ¿sí? Tenemos peso, la variable peso, y tenemos también una distancia, ¿sí? A una distancia de 100 kilómetros, ¿sí? Vamos a poner una distancia de distancia, ¿ok? Bien, bueno, puedo colocar los datos o lo puedo hacer también después, no importa. Primero quiero ver que si en este orden hay una relación entre las variables, ¿sí? Ya sea directa o inversa, pero tiene que haber. Si es que hay, si no, tengo que cambiar el orden para
que allí me quede la relación entre todas. Entonces empezamos. A ver, ¿qué sucede aquí entre el costo y el peso? ¿Sí? Entonces, si tengo más peso, obviamente este va a costar más, ¿verdad? Se cobra más, ¿sí? Entonces, si el peso aumenta, también aumenta el costo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver si hay relación entre el peso transportado con la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es si habrá relación entre peso y distancia. La verdad que no. ¿Por qué? Porque, pues bueno, puedo llevar, por ejemplo, 30 toneladas, las puedo llevar 100 kilómetros o también las puedo llevar, 500 kilómetros, como sea, o hasta menos, 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, no es que a más peso se recorre más distancia o menos distancia, no. Entonces, aquí no tenemos una relación en este orden, ¿ok? Cuando eso sucede, hay que buscar el orden de las variables para que se tenga una relación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, entre costo y peso sí hay relación, ¿sí? Pero entre peso con distancia no. Entonces, entre peso con distancia recorrida no. Entonces vamos a borrar de este orden, vamos a sacar la distancia porque no tenemos relación con el peso. Pero sin embargo, lo que sí tiene relación es el costo con la distancia recorrida. Entonces vamos a poner aquí entonces la distancia recorrida y aquí sí. Entonces, si recorro más distancia, eh, me va a costar más. Entonces aquí sí tenemos una relación entre la distancia recorrida con el costo. Ahí sí el orden sería este, ¿sí? Para hacer la regla de 3 compuesta. Y entonces ahí sí podemos colocar los datos, ¿sí? Entonces entre la distancia recorrida con el costo tenemos proporción directa y entre el costo con el peso tenemos también proporción directa. Entonces coloco los datos y me dice que, bueno, se cobra 5.000, entonces pongo aquí 5.000 donde corresponde, 5.000 en la columna de costo, ¿sí? Por un peso de 30 toneladas que se lo lleva a una distancia de 100 kilómetros, ¿sí? La pregunta, ¿cuándo se cobrará por transportar 10 toneladas de hierro? Es decir, aquí coloco el costo de transportar, que no conozco. El costo por transportar 10 toneladas, ese aquí sería 10 pesos, a una distancia de 150 kilómetros. Aquí coloco. Entonces, bien, ahora sí, para resolver, bueno, esta distancia con costo tiene proporción directa, entonces, sí, se lo hace en cruz, se lo hace en cruz. Y costo con peso también tiene proporción directa, se lo resuelvo también en cruz. Entonces aquí despejo la x y me queda que x es igual a raya de fracción y veo lo que está en este caso arriba de la x, sería 5.000 multiplicado por 150 y por 10. Y en el denominador quedaría x por 100 por 30, pero como la x ya está acá, sería nomás 100 por 30. Por 30. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, este 10 se va con el 10 que está acá y este 10 que aquí me sobra se va con el 10 que está acá, ¿sí? Este 0, o sea que sería un 10, se va con el 10 que está acá. 15 dividido para 3 me da 5 y 500 por 5, eso me da 2.500.
¿sí? Como es un costo, sería en este caso dólares, ¿sí? Sería dólares. Entonces aquí, ¿qué me está indicando este resultado? Me indica que se cobra $2.500 por transportar 10 toneladas de hierro a una distancia de 150 kilómetros. Ahí tenemos, ¿sí? Mira, aquí se tienen unos ejemplos, unas tareas para que se lo pueda hacer. ¿Sí? Y veamos otro ejemplito. Eh, Veamos otro ejemplo. Ya. Vemos este ejemplo que está acá. ¿Qué me dice? 4 pintores tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados. ¿Cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Entonces, asimismo vamos aquí a identificar las variables. En este caso tenemos cantidad de pintores, tenemos un tiempo y tenemos también, bueno, esto es una superficie, ¿sí? Ya, pintar 120 metros cuadrados puede ser pared, ¿sí? O sea, una pared, etc. O cualquier superficie. Entonces, vamos a colocar aquí las variables, la P de pintor, el tiempo y la superficie, la cantidad de área que pintan. Y veamos si en ese orden tenemos relación. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, bueno, este es el tiempo que se demora, ¿verdad?, en realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si hay más pintores, pues se espera que terminen el trabajo en menos tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una relación entre la cantidad de pintores con el tiempo que se demoran en hacer el trabajo. Si hay más pintores, pues se demoran menos, ¿sí? Pero veamos la relación que hay, si es que la hay, entre eh, la cantidad de, el tiempo de trabajo con la cantidad de superficie o de área que se tiene, ¿sí? Que se tiene pintada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a más tiempo de trabajo, pues se espera pintar, pintar más, es decir, que haya más superficie pintada. Entonces, a más tiempo hay más superficie pintada. Entonces ahí tenemos las relaciones. Fíjense que aquí tenemos una relación inversa, mientras aquí tenemos una relación directa. Relación inversa y relación directa. Entonces colocamos los datos y tenemos que, primero nos dicen que 4 pintores tardan 6 horas en pintar 120 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto tardarían 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados? Entonces aquí, ¿cuánto tardarían? Quiere decir X, si no conozco, 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados. Bien, ahí tenemos los datos colocados y vamos a despejar la X. Como aquí tenemos relación inversa, esto se resuelve en horizontal, así. Y como aquí tenemos relación directa, se resuelve en cruz, así.
Entonces digo que X es igual a entonces arriba de la X, ¿quién está? El 6, ¿verdad? Fíjense que el 6 en cambio ahora se multiplica por 4 y por 90. Entonces sería 4 por 6 y por 90. Y abajo quedaría 6, la X ya no va porque está acá, 6 por 120. 6 por 120. Bien, simplifico 6 con 6. Este 0 que es el 10 se va con este 0 que es también 10. Cuarta 1, cuarta de 12 3. Y ahora me queda 9 dividido para 3, me queda igual a 3. Entonces, esta respuesta me quiere decir que se van a demorar 3 horas 6 pintores en pintar 90 metros cuadrados, ¿sí? La respuesta es 3. Ahí está. Entonces, otro ejemplo de regla de 3 compuesta.